Muy bien, vamos a hablar ahora de varios temas que hemos comentado ahora, pero es bueno hacerlo con, por supuesto, alguien que sabe. Y el doctor Antonio Maldonado es una de las personas que más conoce, no solo el derecho penal, sino el derecho internacional. Ha trabajado en temas de derechos humanos, el tema de la lucha contra la corrupción en el ámbito internacional. Conoce mucho lo que pasa en otros países y le ha tocado participar en procesos donde la cosa tampoco es menor, como en Centroamérica, donde hay un sinnúmero de problemas, por ejemplo, en los que él también ha tenido opinión como experto. Y ha sido procurador anticorrupción en el momento, y es otra de las personas, pues que él no es alaracoso, no es que anda diciendo que ha hecho, pero fue fundamental, central, por ejemplo, en la traída a la justicia del señor Alberto Fujimori. Doctor Antonio Maldonado, qué gusto saludarlo, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, don Glatzer, gracias por sus generosas expresiones. No, muchas gracias a usted por darnos unos minutos de su tiempo para conversar sobre varios temas. Permítame comenzar con el Congreso de la República y lo que ayer se ha podido conocer. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ha admitido ya la acusación constitucional, ha tramitado, ha dicho, está de acuerdo, ha sido admitida, es decir, ya está en camino a que después el Pleno, más adelante, cuando le corresponda, vote si está de acuerdo o no, y en torno a eso se decida qué completamente va a pasar con el señor Alarcón. ¿Qué cosa piensa usted de esto? Esto ha pedido el Ministerio Público, la Fiscal de la Nación, por cierto. ¿Le parece que está bien, que está mal, que ha sido una buena noticia? ¿Y qué cosa es lo que se viene y qué consecuencias prácticas puede eso tener en el corto plazo, en medida de que el señor es congresista, pero además tiene, por la relevancia del cargo de la presidencia de la Comisión de Fiscalización del Congreso, pues un rol muy activo en la lucha contra la corrupción, por cierto? ¿Cuáles son sus impresiones, doctor Maldonado? Sí, sin duda es una buena noticia, puesta en un contexto en el cual esta noticia hay que valorarla con prudencia y con cuidado. El contexto es el contexto de un Congreso que avanza a duras penas y por la presión pública, no por voluntad sincera de contribuir a la investigación de un personaje que ni siquiera tendría por qué estar sentado en ese Congreso, para empezar. De tal manera que es una noticia que hay que tomar con cuidado, porque lo interesante es el decurso que va a tener este proceso en el ámbito congresal. Y yo creo que lo que van a hacer es demorar lo máximo que pueden estas decisiones, que debieran ser realmente decisiones rápidas y eficaces, y no medidas dirigidas a satisfacer una pobre imagen pública de un Congreso que solo contribuye a una grave crisis de representación nacional y de confianza y de baja legitimidad en sus representantes. Doctor Maldonado, desde su perspectiva, ¿qué significa un asunto rápido? Por supuesto, salvaguardando el debido proceso, que es fundamental en cualquier circunstancia y caso. Pero ¿qué cosa para ustedes rápido, más o menos, y qué consecuencia práctica tendría si es que este caso prospera, según lo planteado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque tiene que ver la Comisión Permanente y luego el Pleno de la República? ¿Qué consecuencia práctica tendría sobre el señor Alarcón? Bueno, la consecuencia práctica más importante sería su desafuero y su sometimiento ante la justicia, es decir, ante la Corte Suprema. Pero lo que habríamos deseado ver es, por ejemplo, una voluntad política del Congreso, de su presidente, en el sentido que antes inclusive de discutir este asunto de la posible vacancia del presidente, por mínima decencia, por mínima coherencia, este señor hubiera sido por lo menos destituido del cargo que ostenta de presidente de la Comisión de Fiscalización, por lo menos, cuando en realidad lo que debió haberse hecho en ese contexto, si el Congreso quería tratar a todos de la misma manera frente a un problema de corrupción, bueno, lo primero que tenía que haber hecho es tomar decisión sobre este señor. Es decir, eso se podía haber hecho con la velocidad con que querían hacer la vacancia. De tal manera que el plazo que estamos enfrentando ahora es un plazo optimistamente de 3 meses. Y como sabemos, este Congreso tiene una vida muy corta. Por tanto, yo creo, sin ánimo de ser pesimista ni desalentar las expectativas y las esperanzas del pueblo peruano en una justicia, en la realización de la justicia, que este Congreso va a terminar
su periodo con el triste recuerdo de haber protegido a esta persona sin haber tomado ninguna decisión ni haberlo sometido a la justicia. Lamentablemente creo que eso va a pasar. Bueno, sería lamentable eso que usted nos menciona porque es evidente que ya en un contexto como el de ahora, el Ministerio Público ha podido encaminar un caso y está pidiéndole al Congreso que le dé la posibilidad de investigar, porque ni siquiera es que ya ha determinado si es responsable o no, es para abrir la investigación y para poder someterlo como corresponde. Pero sería terrible de cara a lo que fue el Congreso anterior y esa propia subcomisión, que se dedicó de manera recurrente a blindar a quienes estaban en una condición parecida al señor Alarcón. Y creo que la historia se va a repetir. Los casos, como usted los narraba antes de conversar, de esa conversación, son serios, son graves. Más o menos 500.000 soles en presunto peculado de la caja chica, más o menos otros 500.000 soles en dineros cuya procedencia no se conoce y donde mínimamente se advierte desbalance patrimonial, una parte de ellos bancarizado pero sin conocerse la fuente y otra parte, la mitad más o menos, no bancarizados, ni se conoce ninguna fuente. Son cargos muy delicados, sobre todo por el protagonista en ese contexto. Era nada menos que el Contralor de la República y hoy día es presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. De tal manera que los hechos son muy graves. Y antes de levantar el dedo contra cualquier persona, me refiero al Congreso, lo mínimo que tendría que hacer es, si tiene algo de autoestima, algo de dignidad, el Congreso, sus integrantes y el presidente de ese Congreso, es tomar una decisión rápida sobre esta persona. A la luz de lo que está, como usted bien señala, ha señalado la fiscal de la Nación. Es un caso bastante y rigurosamente presentado, y de tal manera que lo único que queda de parte del Congreso es demostrar voluntad política, un poco de ética, que es lo que profundamente falta en la Comisión de Ética del Congreso, y un poco de dignidad y un poco de honestidad y transparencia con la población. Ahora, entonces diría usted, por lo que intuyo, digamos que es su planteamiento, es que debería buscarse una manera de retirar al señor de la presidencia de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, porque claro, hasta antes de que la subcomisión de acusaciones constitucionales admita esta acusación constitucional, lo que podrían haber alegado es que no hay ni siquiera un proceso habilitado dentro del Congreso que directamente haya por lo menos validado el pedido del Ministerio Público, pero ya hay un primer momento. ¿Ese le parece a usted que es suficiente como para decir ya este señor no puede seguir en la subcomisión, en la comisión de fiscalización, sobre todo como presidente, ¿no es cierto?, por el protagonismo que esto tiene? Correcto. Cuando fue electo presidente de esa comisión, era de público conocimiento los hechos que hoy día estamos comentando. No son nada nuevos. Entonces me sorprende que los señores congresistas, tan ilustrados como son, no supieran a quién estaban eligiendo la comisión de fiscalización. Pero no solo eso. En el curso del desarrollo del proceso de la vacancia, medios de prensa importantes han publicado hechos nuevos que no se conocían. Por ejemplo, que el señor ex Contralor de la República en ese entonces contrató un servicio de inteligencia paralelo de esos que se formaron en el contexto de la desmembración del aparato de inteligencia de la Fuerza Armada, concretamente de la Marina de Guerra del Perú. Y una empresa vinculada e integrada por esos cuadros fueron contratados por este señor para hacer vigilancia, nada menos de quién, de los fiscales que investigaban su caso. De tal manera que los hechos son muy graves y siendo presidente del Congreso tendría que tener, pues por lo menos el señor presidente del Congreso tendría que sonrojarse siquiera de dar la mano a esta persona y de tener un trato con alguien así dentro del Congreso. Eso realmente es una situación intolerable y solo admitida en personas que han perdido totalmente el norte en sus principios políticos y los partidos que dieron origen, como el caso de Acción Popular, al señor presidente actual del Congreso. Ahora, doctor Maldonado, pero no solo le dio la mano, sino le recibió el audio y con eso después pretendieron una vacancia, ¿no? Y usted, que es una persona no solo muy conocedora del derecho, sino, digamos, una persona muy cortés, ha hablado de cosas que yo veo ajenas a este Congreso. Usted ha dicho dignidad, ilustración, doctor Maldonado. Lo que quiero decirle es,
deberían presionar pues otras bancadas que no han estado en ese juego para que por lo menos se pueda tomar esta decisión. Ya, no pasa nada más con el señor Alarcón hasta que no avance la discusión sobre su aplicación profesional, pero la Comisión de Fiscalización la debería dejar, ese es un asunto, ¿no es cierto?, que debería producirse. Sin duda, eso es un asunto que no requiere de la excusa del procedimiento, del respeto del procedimiento protocolario y reglamentario, y que solamente es la excusa para demorar más la resolución de un caso judicial. En este caso no tienen esa excusa. Basta una decisión política, que todas las bancadas se pongan de acuerdo, que miren, que se miren a sí mismos, que vean si realmente tienen algo de respeto por ellos mismos y por la población y por la ciudadanía, y tomen una decisión. Pero también quisiera permitirme comentar un aspecto de los que rodearon este proceso de vacancia que usted lo ha mencionado. Y esto lo hago de manera comparativa, sobre todo por mi experiencia con el golpe de Estado de Honduras del 28 de junio del año 2009. Hoy día los golpes de Estado ya no los dan de manera brutal y a sangre y fuego las dictaduras militares tipo Cono Sur. Hoy día los da el Congreso. Y el caso de Honduras, ya hay un informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que todos pueden ver buscando en Google, se encuentra con un modelo de actuación que este Congreso ha repetido. Es decir, lo que hubo allí fue, en efecto, una conspiración para un golpe de Estado. Que tuviera o no connotaciones penales es otro tema, pero el hecho social y político fue ese. Y el presidente del Congreso fue parte de esa conspiración. A lo que se añadió, además de recibir los audios, el contacto con las Fuerzas Armadas y además personas que luego negaron cobardemente haber hecho eso, a las amenazas a un ministro de Estado. Entonces, esto hay que decirlo de manera muy clara y contundente. De acuerdo, es bien importante, porque ayer se reunieron el presidente de la República con el presidente del Congreso, y el señor Merino de Lama, digamos, salió a decir, ya hay que voltear la página, ¿no es cierto? O sea, ya el presidente, hemos dicho, lo que pasó la semana pasada, ya pasó, pues ahora vayamos a otro tema. Ese es el problema, no podemos voltear la página tan fácil. ¿Cómo puede ser posible que quieran hacer una vacancia de esta naturaleza y que el presidente, y dependa del presidente del Congreso, que nosotros dejemos de hablar de este tema? No puede ser, ¿no? Bueno, una señal, yo creo, clara de voltear la página es precisamente que este señor sea destituido del cargo de presidente de la Comisión de Fiscalización. Y un intento de recuperación de una imagen de un poder del Estado que simplemente en el decurso de los años, sobre todo si lo comparamos con los grandes patricios que ha tenido, ¿no? Luis Alberto Sánchez, Ramírez del Villar, y hasta antes Miguel Grau, en fin, Raúl Porras. Esta es una barbaridad, es una situación absolutamente impresentable y que es producto, no de casualidad, es producto de un sistema de elección política que se mantiene incólume y que estos señores quieren mantener hasta donde se pueda. Y ese es el sistema que se heredó de la dictadura fujimorista y que nadie ha querido, o muy pocas personas, o con mucha timidez, han querido enfrentar y plantear su reforma. Entonces, el tema de fondo es ese. Mientras siga el voto preferencial, mientras sigan los órganos heredados de la dictadura actuando con la formación, entre comillas, burocrática que caracteriza a algunos de sus integrantes, sobre todo aquellos que vienen del sistema judicial, bueno, las cosas van a seguir siendo igual. No veo por qué habría un resultado diferente si se siguen haciendo las cosas de la misma manera como se vienen haciendo desde la recuperación de la democracia. Tal vez una de las expresiones de eso que acaba de decir el doctor Maldonado es lo que acaba de pasar con el fujimorismo y el anuncio de Keiko Fujimori de reingresar de lleno a la vida política del país, convocando inclusive a sus militantes y diciendo que ella va a tener un rol protagónico. Y le digo esto porque usted ha tenido, creo yo, el coraje, la valentía y la honestidad intelectual de plantearlo hace tiempo. Usted siempre ha dicho que debió haberse proscrito al fujimorismo por sus prácticas antidemocráticas. ¿Qué le parece ahora lo que ha anunciado Keiko Fujimori? Una renovación, pero una renovación reivindicando a su padre, porque ha dicho que de la mano de su papá es que va a sacar adelante el partido. Eso por un lado, pero por otro lado, en términos procesales, ¿cómo interpretar eso? Porque ella tiene restricciones, porque no se ha dejado de investigar el caso de lavado de activos y criminalidad organizada en la que el Ministerio Público dice está involucrado. En lo primero, lo que se aprecia es también una característica no solo del fujimorismo, sino de otros partidos políticos que renovadamente han entrado en el escenario nacional, UPP, Podemos, en fin, que es pura hipocresía política.
no es más que eso. Es también una característica cuando esta hipocresía política tiene manifestaciones criminales, que es una característica de la delincuencia de poder, es decir, están totalmente asociadas. De tal manera que ahí yo no veo mayor renovación. Vería renovación si, por ejemplo, la señora Keiko admitiese que pese a las fallas del sistema de justicia, en efecto, sus en el extranjero y el de sus hermanos fueron pagados con dinero del Servicio de Inteligencia Nacional. Y no solo eso, y decir además cómo le fue llevado ese dinero, a través de qué funcionarios de la Cancillería entregaron los maletines en los Estados Unidos. Vería una renovación si la señora Fujimori admitiese la práctica de terrorismo de Estado llevada a cabo por el gobierno de su padre. Vería renovación si la señora Fujimori se disculpase con las víctimas, si la señora Fujimori plantease una autocrítica respecto del papel también conspirador junto con otros personajes que terminó con el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski. Pero nada de eso veo. Entonces, si no veo autocrítica, si no veo disculpas, y yo no veo ahí bases para pensar que hay una sincera renovación política. Pero eso mismo ocurre no solo con ellos, hay que reiterarlo, ocurre con varios otros partidos políticos que andan en esa misma lógica, una lógica de pura degradación de los valores de la política, de los valores de la democracia, y que se transforman al grito de atrapen al ladrón, ellos mismos se transforman en portadores de diversos del populismo, ¿no? Que conocemos en las versiones grotescas de Chávez y Maduro, etcétera. Hay también otros tipos de populismo. En fin, el de derecha, el de centro o de la izquierda, el populismo es el némesis de la democracia, es el enemigo de la democracia. O sea, usa los instrumentos y los valores de la democracia para destruirla por dentro. O sea, campesino de día, guerrillero de noche. Más o menos esa es la lógica. Sí, pues. Y sobre lo segundo, doctor Maldonado, sobre el aspecto más procesal, la situación de Keiko Fujimori como investigada no riñe, desde mi modesto punto de vista, sí, pero usted es el experto, abiertamente con las restricciones que tiene, o sea, ella puede hacer todo lo que está haciendo. Mire, si los hechos por los que se le investiga están vinculados a su mayor problema ni mayor necesidad de restringir derechos constitucionales, pero lamentablemente son expresiones políticas hechas y referidas a hechos que son materia de una investigación. ¿Cuál es esa investigación? La investigación de un partido que ha sido desvirtuado en su propósito legítimo y loable de contribuir a la formación democrática para ser transformada en una organización paralela con el fin de capturar el poder con fines completamente contrarios a la subsistencia de la democracia y con medios también ilegales, porque hacerse de dineros mediante un financiamiento político mínimamente oscuro, con fondos presuntamente procedientes incluso del narcotráfico, como fue el caso de este famoso señor que alguna vez fue un chofer de micro y que súbitamente de la noche a la mañana se convirtió en un millonario y financió el partido fujimorista, hasta otros tipos de financiamientos, incluyendo los de Odebrecht. Bueno, eso realmente plantea una cuestión procesal importante y me sorprende que el Ministerio Público no haya planteado que este tipo de expresiones acabe con la consecuencia necesaria de la revocación de la medida de libertad que antes tenía. Doctor Antonio Maldonado, ¿está usted preocupado por lo que está pasando en el Ministerio Público? Y a mí me da la impresión, lo que es un error, creer de que ahorita hay un problema entre dos fiscales, ¿no es cierto? Alguien quiere presentarlo como que el ánimo de las fiscales ha cambiado, antes eran amigas y ahora son enemigas, cuando en realidad lo que está en juego ahí es algo mucho más sustantivo y que más deben estar no solo alentando, sino aplaudiendo de que pase, son los cuellos blancos del puerto. ¿Cómo ve esa situación de la fiscal Rocío Sánchez, la fiscal Sandra Castro, los cuellos blancos, los nuevos casos de programas de elecciones, en fin? ¿Cuál es su lectura sobre lo que está pasando ahí? Sí, mi lectura es que allí está revelándose algunas expresiones de una gran crisis estructural institucional. Y no podía ser de otra manera. Esta crisis estaba siendo de alguna manera contenida. No me refiero a personas, sino me refiero a las situaciones. Es decir,
en el contexto de los conflictos en el ámbito de la Junta de Fiscales Supremos, en el contexto en que hubo un ex fiscal de la Nación que trabajaba totalmente en forma cómplice con un Congreso hoy defenestrado, con el fin de evitar la acción de la justicia, en particular de este caso tan grave de corrupción judicial, de corrupción en el ámbito de la justicia penal, pero como ocurre con la finalización de los regímenes totalitarios, es decir, cuando hay un poco más de libertad, en este caso libertad institucional, empiezan a salir cosas que son, en efecto, no hechos anecdóticos, no hechos que pueden ser explicados de manera superficial, con arreglo a la colisión de temperamentos o personalidades, hechos que se refieren a una grave crisis estructural. Y es una grave crisis de liderazgo, es una grave crisis de protocolos de actuación, es una grave crisis de unidad en la acción de la investigación penal a cargo del Ministerio Público, y que tiene que ver con un elemento de contexto que no ha sido tocado y que debiera ser evaluado, creo yo, por la Junta Nacional de Justicia, no solo respecto del Ministerio Público, sino también del Poder Judicial, y es la revisión de todas las actuaciones que le correspondió hacer al Consejo Nacional de la Magistratura y la forma como todas las autoridades de todas las instancias fueron elegidas. Es decir, hoy día vemos, claro, y lo reconocemos, a una fiscal de la Nación actuando de una manera que sus predecesores no solo no lo habían hecho, sino que tampoco lo hubieran hecho. Eso hay que reconocerlo. Pero lo que no se puede desconocer es que hubo una situación sistémica, una situación de crisis estructural, donde personas ascendieron gracias a decisiones tomadas por un órgano totalmente corrupto y pervertido, cual fue el Consejo Nacional de la Magistratura. Por tanto, ese es el enfoque que hay que examinar. Yo creo que eso le corresponde a la Junta Nacional de Justicia, con el enfoque que usted señala, es decir, un enfoque institucional, holístico, de cara al contexto y al presente. Yo creo que eso es lo que habría que hacer para salir de esa crisis. Ahora, doctor Antonio Maldonado, y quería también junto con eso preguntarle algo que vincula a la actuación del Congreso anterior con lo que están tratando de hacer algunos que integran este nuevo. Y tiene que ver con justamente el caso Lavallato y el acuerdo que firmó el Ministerio Público con la empresa Odebrecht y la Procuraduría, y ya fue homologado por el Poder Judicial. La señora Marta Chávez ayer ha dicho, digamos, cuando estaba en el marco de otra discusión, ¿no?, dijo que ella ya tiene el acuerdo y que lo va a circular entre sus pares y lo va a difundir porque es muy nocivo para el Estado peruano. En fin, esa puede ser su apreciación, es legítima, puede pensar lo que le parezca. Pero el hecho concreto es que este no es un acuerdo que pueda circularse así nomás, porque tiene evidentemente cosas que directamente aluden a asuntos que tienen que cumplir las partes. Pero ella, tratando de, como se dice cotidianamente, curarse en salud, después ha sacado un Twitter, ha dicho, por si acaso, antes de que me ataquen, quiero decir que esto lo he conseguido en una librería digital, ¿no es cierto?, en alguna red. ¿Puede cualquier persona acceder a este acuerdo? ¿Qué significa tenerlo y difundirlo como ella quisiera y ha anunciado que lo va a hacer? Sí. De un lado, hay que decir que esas expresiones tampoco son nuevas, son las mismas expresiones que hemos encontrado de prominentes representantes del Congreso anterior defenestrado, que eran generosamente asesorados por actores de la Procuraduría de entonces. Eso en primer lugar, de tal manera que no es un argumento nuevo, es un argumento ampliamente discutido. Yo creo que carece de total validez, creo que la supuesta lesividad y daño al Estado peruano ya no se puede sostener. Hay importantes lo que surgen de este acuerdo, pero en segundo lugar hay que decir que ya refiriéndonos al instrumento en sí mismo, al acuerdo mismo, que además fue validado judicialmente con una sentencia, con una decisión judicial, recordemos, muy sólida, muy bien sustentada, de más de 300 páginas, más allá del número de páginas, muy bien sustentada. Este acuerdo, que tiene total legitimidad, es un acuerdo que debe ser en cuanto a su contenido, cautelado de cara a precisamente
garantizar la información privilegiada y muy importante que allí se establece, precisamente para que es información que alumbra, que ilustra la persecución penal a cargo del Ministerio Público. Recuerde usted que los criminales, perdón, en general, solo tienen como testigos a sí mismos y a su conciencia, y por eso se rodean de personas en las cuales supuestamente confían y al final terminan traicionándolas. Pero hay elementos que subsisten como testigos incorruptibles y estos son los elementos del espacio, del tiempo, del medio y del contexto de la acción. Esto tarde o temprano se sabe, tal cual ocurrió con el caso Lavallato. Es decir, ninguno se imaginó que un día, un 22 de diciembre del año 2016, una corte de justicia del estado de Nueva York y la empresa Odebrecht S.A. celebrarían un plea agreement mediante el cual todos estos hechos salieron a la luz. Porque antes de este plea agreement, recordemos que incluso estuvo la comisión Pari, el dictamen Pari en minoría, y nadie le hizo caso, ni en el Ministerio Público. Entonces, acá estamos viendo un nuevo ataque contra un método eficaz de investigación de crímenes complejos. En este caso, de crímenes no solo de criminalidad organizada, porque en estos casos de delincuencia de poder la criminalidad organizada es un instrumento, pero no. En este caso estamos viendo una nueva intención, un nuevo ataque por parte de una congresista de la República, y es muy grave. Debiera ser materia de una acción motu proprio de la Comisión de Ética mínimamente y parar este tipo de ataques. Porque además, yo no quiero siquiera referirme a los antecedentes de la persona, porque yo recuerdo muy bien que la señora, en otro contexto, fue un medio de encubrimiento de gravísimos crímenes contra los derechos humanos, al defender a rajatabla una amnistía inconducente y totalmente proscrita por el derecho internacional de los derechos humanos. De acuerdo, de acuerdo. Y esa historia ya que nos están siguiendo la conocen perfectamente. Quería, y tengo dos últimos temas, doctor Manuel, agradeciéndole siempre su generosidad de conversar con nosotros. El caso, para ponerlo en los términos como se difunde en los medios, Richard Swing, que es un caso que involucra varias cosas. Usted se ha pronunciado desde el comienzo y con razón diciendo hay que investigar todo. Aquí, digamos, el presidente puede haber estado metido en cosas que después que termine su mandato tiene que responder. Pero así como ha evolucionado, ha avanzado el caso, ¿cómo lo caracterizaría ahora? Frente a quién estamos. La señora Karen Roca al comienzo parecía una señora que solo grababa por una cuestión personal, después resulta que el abogado ya conversaba con el señor Alarcón de manera muy temprana. En fin, se ha armado toda una historia mayor, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es su balance hasta ahora de lo que hay? Sí, yo creo que hay dos ámbitos ya bastante claros y definidos, ¿no? Uno es el ámbito de una presunta, de estar frente a presuntos hechos de carácter delictivo. La hipótesis, siendo la hipótesis de investigación penal por parte del Ministerio Público, la que una persona como este señor, conocido como Richard Swing, ganó contratos con el Estado de forma indebida, generándose XY delitos contra la administración pública en la figura de corrupción donde corresponda. Y se defina de acuerdo a los hechos de la investigación, no al revés, no son los presupuestos normativos los que definen los hechos, sino al revés, son los hechos los que definen los presupuestos normativos y los tipos penales que hubiera lugar. Eso es claro, eso tiene que investigarse. Allí hay otra secuela de hechos que se refieren aparentemente a un intento de encubrir estos delitos. En resumen, en esa parte nadie gana más de $100,000 y nadie visita de manera alegre la presidencia del Palacio de Gobierno y es recibido presuntamente incluso por el presidente de la República por casualidad. Es decir, esto tiene que ser investigado en un contexto de investigación seria, objetiva, jurídica, desapasionada, no política. Y el otro hecho es cómo se usó esto, ¿no? El otro ámbito, perdón, es cómo se usaron estos hechos y esto claramente comprueba la tesis conspiracionista, ¿no? Es decir, ya claramente están definidos los roles, los papeles, las relaciones
en particular con el ilustre señor presidente de la Comisión de Fiscalización. Por eso, de tal manera que nuevamente, ya con estos elementos, no sé por qué en este momento que usted y yo estamos hablando, ese señor sigue presidente de la Comisión de Fiscalización. Pero en fin, de eso tendrá que dar cuenta ante la historia el actual presidente del Congreso. Termino preguntándole, doctor Maldonado, sobre la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional. Ayer parece que fue una preocupación que expresó el presidente de la República en la reunión que tuvo con el señor Merino en Lama, porque él ha salido a responder y ha dicho que lo que se ha comprometido, diciendo primero que el suelo está parejo, que tranquilo, que van a hacerlo mejor, no va a haber componendas, pero en fin, lo que ya estamos viendo es un intento de captura de los mismos sectores que estuvieron detrás de la vacancia, dicho sea de paso. ¿Qué piensa usted que es lo mejor a estas alturas para que el Tribunal Constitucional, con todas las discrepancias que uno pueda tener, que uno las tiene inclusive con esta conformación, pero es central pues en la vida democrática de nuestro país, ¿no? ¿Qué hacer? Por supuesto, claramente esta elección no puede estar a cargo del actual Congreso, e incluso tal vez ni el siguiente. Es decir, es una elección de tanta importancia para la preservación del Estado de Derecho y para la preservación del régimen democrático en nuestro país, que requiere hacerse con las mayores garantías. Y en este momento, claramente, este Congreso no ofrece esas garantías. No las ofrece, no siquiera porque presenten candidatos de tendencias conservadoras, que eso sería lo menos. El tema de cómo el juez se relaciona con su realidad social ha sido discutido en todo ámbito de sistemas jurídicos. No hay juez que no pueda tener una relación con su realidad social e histórica, y puede tomar la posición que quiera, siempre y cuando, digamos, no sea pues una corte nazi, digamos, integrada por jueces nazis o fascistas o jueces franquistas. Pero en una democracia se espera que los jueces, más allá de las tendencias que tengan, defiendan en última instancia la democracia. Acá ni siquiera estamos hablando de eso. Acá estamos hablando de un Congreso que pretende, como usted bien señala, capturar una institución para someterla a sus minúsculos intereses, ¿no? Minúsculos comparados pues con el interés nacional. ¿Qué le puede importar al Perú las universidades del señor X o los intereses económicos del señor Y? Eso al país no le importa de ninguna manera. De tal forma que acá claramente este Congreso no tiene ninguna autoridad moral ni ofrece ninguna garantía para elegir a ningún miembro del Tribunal Constitucional. Esto, desde mi punto de vista, debe hacerse por parte de la Junta Nacional de Justicia, que, digamos, tampoco es un órgano perfecto, pero, digamos, está demostrando voluntad de seriedad y en este momento es lo que hay. Además de ello, ya hay experiencias fuera del ámbito nacional en los procedimientos para elegir miembros del Tribunal Constitucional, magistrados de las altas cortes. Ya hay procedimientos que pueden ser fácilmente asimilados. Me refiero a las experiencias, por ejemplo, de la Comisión de Justicia del Senado americano. Me refiero a las experiencias del Estado Federal de México para la elección de los magistrados de las altas cortes. Me refiero a las experiencias de las cuales uno mismo fue protagonista cuando se eligió a los magistrados de la Sala Constitucional de El Salvador. Es decir, hay estándares internacionales y metodologías muy precisas y experiencias muy ricas e interesantes que pueden ser incorporadas, sin dejar de mencionar, por supuesto, los estándares y los principios señalados por los relatores de las Naciones Unidas en materia de independencia de jueces y abogados. De tal manera que este no es un terreno donde hay que inventar la rueda. Todo está dicho. Se trata, en última instancia, de voluntad política y tener la decencia, en este caso, por parte del Congreso actual, de abstenerse. O sea, el principio no hacer daño es un principio que debe gobernar todas nuestras relaciones sociales, políticas y personales. En este caso, el Congreso debe aplicar el principio de no hacer daño en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional mediante su deliberada y voluntaria decisión de abstenerse de tomar decisión alguna. Sobre todo teniendo en cuenta que desde que se recuperó la democracia en nuestro país a la fecha, nunca se han aplicado esos estándares internacionales en la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Y ese es un tema que también la Junta debiera evaluar los anteriores tribunales constitucionales, a ver si no hubo corrupción ahí, a ver si no hubo favorecimiento ahí, a ver si actuaron con la independencia e imparcialidad suficiente detrás de estas glorificantes posiciones de grandes juristas. Eso quisiera ver. Sí, no, además tiene usted razón y no hay que recordar el episodio que precedió
o antecedió al golpe, al cierre del Congreso, cuando se dio el cierre legítimo del Congreso que fue validado por el Tribunal Constitucional, fue el intento de llenar el Tribunal Constitucional con gente que no correspondía. Entonces, ahí hay un elemento que hay que mirar. Doctor Antonio Maldonado, le agradezco mucho, como siempre, por su gentileza, por sus dichos, por el conocimiento de los temas que además muy bien los explica aquí cada vez que lo convocamos. Muchísimas gracias, muy amable, que le vaya muy bien. Ha sido Antonio Maldonado, entonces, que ha conversado con nosotros esta mañana. Hemos repasado varios temas con él, así que ahora voy a una pausa. A ver, un instante, estamos aquí en No hay Derecho, no se mueva, ya vuelvo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay Derecho en vivo.